Hola, hola, ¿qué tal? Todos, muy buenas tardes el día de hoy. Bienvenidos a Jason Software. Mi nombre es Juan Carlos Llovera Cruz y estoy aquí para explicarles un poco más sobre el tema del día de hoy, que es cómo crear estructuras de carpetas o folders escalables en proyectos Angular. Muy bien. Gracias y bienvenidos a todos los que han podido conectarse el día de hoy y los que no están viendo de seguro este video porque les interesa el tema. Sé que muchos no pueden conectarse a estas horas, así que todo el video queda grabado y estará publicado en mi canal de YouTube. Así que si te gusta este video, dale suscríbete a nuestro canal y recuerda hacerle clic a la campanita. Muy bien. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo crear estructuras de proyectos escalables en Angular. Es algo que es muy común y que no solo es válido para Angular, lo voy a tratar de explicar de manera genérica. Si bien es cierto, estoy tomando como base el framework de Angular el día de hoy, es algo que puede ser aplicable a otros frameworks como React o Vue.js, porque al fin y al cabo es una estructura de carpetas que tú puedes organizar dentro de tus proyectos frontend para que sean escalables. Entonces, vamos a continuación a explicar un poco de qué va esto. Voy a explicar cuál es la problemática, cuáles son las posibles soluciones, qué es lo que podemos hacer el día de hoy para poder tratar de no enredarnos o perder el rumbo en un proyecto cuando crece mucho. Así que aquí vamos. Muy bien. El- ¿Cuál es la problemática el día de hoy? Bien, si bien es cierto, Angular nos da una estructura inicial, a diferencia de otros frameworks, React también nos da una estructura inicial, pero son estructuras básicas y en el caso de Angular sirven para hacer proyectos muy pequeños, ¿no? Es una estructura básica donde te dice cómo vas a poner los assets, cómo vas a guardar las imágenes, dónde guardar las imágenes, dónde poner los estilos y todo esto, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa en la vida real? En la vida real no es que nosotros usamos un zip de GitHub y clonamos y empezamos a trabajar ahí en React o agarramos el CLI de Angular y solo ejecutamos comandos y ya empezamos a trabajar con eso. Cuando tratas de hacer proyectos de una manera escalable o proyectos que van a crecer a futuro, es un poco complicado tratar de solo quedarnos con esa estructura inicial. Entonces, no sabemos cuánto va a crecer un proyecto. Es la verdad. Ni siquiera el cliente que le estamos haciendo el proyecto sabe cuánto va a crecer el proyecto. Mucho menos tú. Así que esta es una de las problemáticas que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando creamos un proyecto, vemos que los frameworks nos dan una estructura inicial, nos aconsejan un poco cómo usarlos, pero a la larga, muchas veces cuando el proyecto crece, se necesitan más requerimientos, vas construyendo más JavaScript, más HTML, más CSS, entonces es ahí donde tu aplicación empieza a tener problemas, no solo de performance, sino problemas para poder hacer mantenimientos, problemas quizás para poder tratar de hacer algún cambio o algún refactoring. Bien, el día de hoy te voy a enseñar un poco para ver cómo podemos solucionar esos problemas, cómo los podemos mejorar y cómo vamos a tratar de hacer que todo esto fluya de una manera que puedan no dar ningún problema en tu aplicación a medida que va creciendo. Entonces, esto es algo que vamos a mostrarlo el día de hoy y esto es presentarles un poco qué es lo típico que vemos, ¿no? A ver, ¿qué es lo típico que tú ves en un proyecto? Como están viendo ahí en la pantalla, esta es la estructura común de un proyecto en Angular. Lo típico que hacemos las personas cuando estamos empezando en el mundo front-end o cuando empezamos un proyecto pequeño, ¿no? Tenemos el app folder que nos viene con todas las carpetas y lo primero que hacemos nosotros es crear una carpeta de componentes donde vamos a meter todos los componentes que tenemos. Después creamos una carpeta de directivas, una carpeta de modelos y servicios. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en Angular, por ejemplo, a diferencia de otro framework, en Angular
la guía de estilos o las recomendaciones de mejores prácticas de la documentación de Angular te dicen, oye, mira, si tú vas a crear componentes, ponlo dentro de una carpeta Components, ¿no? Si vas a crear una directiva en Angular, ponlo dentro de una carpeta Directives. O si vas a crear un modelo, lo creas en modelos y servicios y así. Entonces te va dando unos tips en los cuales tú vas a poder ayudar a organizar tu estructura de proyecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que nos dice Angular, pero no deja, es como una buena práctica, la deja a la interpretación de todas las personas que puedan hacer. Y es válido porque sí es recomendable meter todos los componentes que tengas dentro de una carpeta componentes o los servicios dentro de una carpeta servicios. Pero cuando una aplicación crece, esto no es suficiente. Por ejemplo, este es el clásico ejemplo de otro proyecto en el cual nosotros tenemos, no sé, una aplicación JavaScript pura o quizás la tenemos con React, como la quieras hacer, o con Vue.js, en lo cual, como verán aquí, nosotros tenemos nuestra carpeta servicios para organizar todas las llamadas, no sé, a los API o alguna interacción o algunas cosas que queramos poner. Y tenemos nuestra carpeta View, la carpeta View que al final nos sirve para poder agregar alguna de las componentes y páginas. Hoy en día, todo el mundo del frontend se utiliza o se divide en componentes. Creo que esa es una de las mejores prácticas que estamos trabajando al día de hoy. Pero también hay que saber diferenciar entre un componente, entre una página, ¿no? Si lo vas a hacer entre componentes y páginas o entre vistas y componentes, ¿no? Entre Smart and Dump Component. Esto ya es un poco algo que vamos a ir viendo poquito a poco. Y te cuento que este es uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, en React, normalmente, cuando trabajas con JavaScript puro, en React o con JSX, sueles tratar de organizar de una manera así las carpetas. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos nosotros hacer escalabilidad en los proyectos frontend. Hay algo que lo vas a leer mucho en internet y que de seguro cuando conversas con tu equipo de desarrollo o con las personas que están metidos en el día a día en el frontend, te vas a dar cuenta que el frontend ha crecido demasiado últimamente. Ha crecido de tal manera que hoy en día es muy complicado tratar de organizar y hacer mantenimiento y escalabilidad en proyectos frontend. Esto es muy complicado porque el día de hoy cada segundo sale un nuevo framework JavaScript. La mayoría de personas está muy involucrada en poder dar una buena experiencia de usuario, lo que lleva a que la mayoría de las interfaces de usuario sean muy ricas y muy dinámicas y muy interactivas. Con esto le das más trabajo al JavaScript, al front. Entonces ya no es a hoy en día que tienes que tener un producto y tienes el mejor backend que no tiene ningún issue y que tiene todos los niveles de seguridad. Ya no es solo eso. Hoy en día tienes que también preocuparte por poder trabajar el lado del front. Y esto es algo que es una realidad hoy en día. ¿Por qué crees que hay una infinidad de puestos de trabajo en LinkedIn? Es porque no es algo que sea fácil de hacer o no es algo que todas las personas saben. Entonces, el día de hoy, como podrán ver en este gráfico, les quiero hablar un poco de escalabilidad. ¿Qué logramos con escalabilidad? ¿Qué es la escalabilidad? La escalabilidad es poder hacer que tu aplicación, que en un momento es mediana o pequeña, pueda crecer, ¿no? Que pueda crecer a medida que a demanda de que le vayas agregando más feature o más características, más funcionalidad. Al agregarle más funcionalidad, tú vas a saber que vas a ir agregándole más complejidad a tu aplicación. Entonces, la escalabilidad te ayuda a que tú puedas tener una aplicación que en el futuro o en el tiempo puede escalar a ser más grande o escalar a crecer mucho más. Sin poder perder el tema de poder hacer un fácil mantenimiento, sin poder perder performance y organización en las cosas que ya has creado. Entonces, aquí como ven en el gráfico, no sé si se puede apreciar bien, pero igual después voy a dejar un post en mi blog sobre todo esto, donde voy a poner los gráficos, explicar y también mi repositorio, el código que voy a mostrarles el día de hoy.
Entonces, en escalabilidad lo que normalmente hacemos es dividir todo por componentes y los componentes a su vez los agrupamos en módulos, ¿no? Esto que estoy explicando va para el tema de Angular, en este caso, ¿no? Que lo podemos hacer con otro framework, lo podemos hacer con otro framework. Pero para el caso de Angular, te ayuda mucho que ya Angular por defecto te permita crear módulos del tipo del framework de Angular y te permita crear dentro de los módulos múltiples componentes. Entonces ya Angular ya te ayuda en esta organización. Pero la idea es crear distintos módulos para poder organizar tu aplicación y en cada módulo que tú trabajes, quizás tengas alguna capa de servicios, ¿no? El nivel de arquitecturas, tú pones como una capa de servicios, no sé, necesitas hacer un state management, ya este módulo va a tener state management. Otro quizás no lo tenga, otro quizás necesita servicios que solo hagan llamadas API. Otro quizás utilice GraphQL, ¿no? Entonces vas a tener que tener una capa intermedia en tu front en el cual haga esa lectura de datos y las almacene en algún lado, ¿no? Que haga la lectura de los API y los tenga en un state management, o que haga la lectura y los tenga en GraphQL para que tú puedas consumir el GraphQL sin problemas. Entonces, ahí necesitas hacer una capa intermedia. Al dividir por módulos y agregar capas intermedias, tú estás desacoplando el código. Al desacoplar el código lo haces independiente. Y esto te ayuda mucho cuando tú creces en escalabilidad los proyectos, ¿no? Y aquí yo no te digo que vayas y digas, voy a hacer un módulo, no sé, un pequeño blog y le voy a agarrar y le voy a poner state management, módulos, una capa de facade para que pueda yo trabajar el state management sin problema. Quizás lo puedes hacer como práctica de aprendizaje, pero no te va a ayudar mucho, no le vas a ver mucho las ventajas que tiene hacer este tipo o partir los proyectos en este tipo de cosas para que sean escalables. A modo de práctica lo puedes hacer, ¿no? Pero el tema de escalabilidad ya hablamos en proyectos grandes, ¿no? Por ejemplo, un e-commerce. Quieres hacer un e-commerce y vas a tener una infinidad de módulos para el e-commerce y cada rato en el e-commerce cambian los productos o cambian las características del e-commerce. Entonces, ahí sí es bueno que dividas tu módulo por capas, ¿no? Una capa de servicio, una capa de facade, que sea un intermediario y al final tu capa de vista que vienen a ser todos los componentes. Es así como tú vas organizando a nivel de capas todo el frontend para poder hacer una arquitectura escalable. Esto lo puedes hacer sin problemas, ¿no? Tú puedes agregar y hacerlo sin problemas en Angular, creando tus módulos, agregando todas las capas y empezando a codificar esto. Es una forma de poder hacer escalabilidad. No, te estoy indicando un poco esto. El tema de hoy día es cómo crear estructura de proyectos escalables, pero para hablar de lo que es simple, que es solo ordenar las carpetas, necesitas primero tener claro cuál va a ser tu arquitectura que vas a plasmar, ¿no? Una vez que plasmas eso en temas de arquitectura y tú dices, ah, ya, mira, yo creo que podemos hacer esto flexible, vamos a trabajar en distintos módulos y ya tenemos los componentes separados, entonces ya por ahí vas abriendo las puertas para un futuro si es que necesitas una capa de servicio, una capa de facade o lo que haga falta. ¿Qué más? Escalabilidad. Tipos de cómo podemos hacer escalabilidad. Bueno, eso es básicamente lo que te expliqué anteriormente. Se viene a resumir en que, por un lado, tú vas a tener que crear ciertas capas en tu aplicación front para que sean escalables. Por ejemplo, en este caso, un core layer, que es el cual, un módulo core, en el cual tú vas a tener todo el manejo, por ejemplo, de state management de la aplicación o algunas llamadas asíncronas a los servicios que sean genéricas. Y puedes tener una capa de abstracción donde puedas extraer esa aplicación y ya no estar instanciando el módulo, instanciando el servicio, instanciando las clases, sino que con un simple facade tú puedas, no sé, consumir el state management para que no demande mucho esfuerzo, mucho código, no te haga demasiado código en tu aplicación, porque acuérdense que hacer las cosas escalables te hace que partas la aplicación en módulos, en componentes, en state management, en capas. Al partir ya el frontend en capas, ya tienes a generar boilerplate, ¿no? A lo que yo llamo es un montón de código, ¿no? Es verdad, vas a generar boilerplate. Entonces la idea de esto es que tú vayas pensando en que futuro tú puedas agregar estas capas de manera rápida, ¿no? Es que tu proyecto de manera que tú lo organizas, te empieza a ayudar y lo puedas hacer de manera rápida. No te compliques la vida después. Oh, no, uy, no creé no tengo un módulo core.
Ahora tenemos que sacar lo que necesitamos a un módulo core y poner lo que tenemos ahí. Eso es más complicado. Entonces, si desde un principio tú sientas las bases y dices, ah, ya, mira, estas son las tres cosas básicas que necesito, de acá yo te digo que hay tres cosas básicas que necesitas cuando empiezas a crear proyectos y de ahí pueden crecer, como no pueden crecer, para que mantengas escalabilidad. Es así de simple. Entonces, otro ejemplo de escalabilidad, aquí es como ya se ve reflejado más en módulos, ¿no? Tienes sus módulos de presentación. Como puedes ver, tienes tu capa de abstracción, que es cross módulos, como siempre, y tu core, que viene a ser como el módulo que principal, donde va a tener todas las características principales de toda tu aplicación, ¿no? Aquí estamos hablando, ojo, de aplicaciones Angular, ¿no? Puedes aplicar esto a React, sí, pero con Angular esto ya te viene casi heredado para poder utilizar las cosas. O sea, Angular ya te vienen los módulos, así que no tendrías más que ordenar la parte de arriba. Entonces, ya hemos visto escalabilidad. Hemos visto cómo puedo agregar capas, ¿no? De manera lógica. Lo hemos visto en un diagrama, lo hemos dibujado, lo hemos visto todo bonito. Quizás aquí se ve bien, luce bien, ¿no? Pero vamos a verlo, cómo organizarlo en código. Tengo una aplicación de ejemplo y quisiera que mostrarles cómo se ha organizado, es más básicamente la estructura de proyectos y para qué sirve esto, ¿no? Aquí yo creo que las tres cosas que debemos pensar en cómo organizar un proyecto, hay tres bases, ¿no? Primero, necesitas crear un módulo core, necesitas crear un módulo share, ¿no? Y un módulo de future module, con todas las funcionalidades que tengas, ¿no? Y pueden ser N a X módulos, ¿no? Vamos un poco a ver el código. Si me lo permiten, denme un segundito. Y ahora yo creo que ya están viendo el código. Como verán, voy a dejar un momento de ver a la cámara, pero lo importante es que vean el código. Es más, vamos a quitar mi cámara porque no creo que esto ya estoy de más aquí. Lo importante aquí es ver el código. Vamos a hacer una transición. Listo. Bien. Si pueden ver, esta aplicación es un proyecto en Angular. Es un ejemplo que he creado para ustedes. Lo voy a dejar en un repositorio en la descripción del video y si quieren comentarlo o mejorarlo, me avisan. En los comentarios acepto cualquier crítica y comentario es bienvenido. Pero la idea es tener las bases del proyecto, ¿no? Entonces, Angular por defecto nos da la estructura de poder tener una app, un folder app para todo lo que es la aplicación. A ver, creo que, espero se vea bien, si no, igual vamos a darle un más ahí. Creo que ahí se ve mejor, para que lo puedan visualizar bien. Entonces, Angular nos da esa carpeta app, una carpeta asset para poder organizar todos los temas de los assets que vienen a ser las imágenes, estilos, todo lo que tengas que poner lo pones en asset, ¿no? Normalmente todo lo que es CDN, como imágenes, hojas de estilo, iconos, fuentes, todo lo que tengas lo vas a poner ahí en asset para poder organizar mejor todo el contenido estático que tengas, ¿no? De ahí ya, bueno, ya más adelante voy a hacer un video para explicarles. Es más, he pensado en crear una aplicación pequeña con Angular desde cero y empezar a hacerlo un video sobre eso. Para que un poco las personas que no manejan Angular empiecen a trabajar con este pequeño ejemplo y tratar de explicar los conceptos iniciales. Bueno, eso será en otra oportunidad. El día de hoy les quiero explicar que si tú tienes una carpeta app, necesitas tú crear módulos, ¿no? ¿Cómo crear módulos en Angular? Bueno, ya las personas que trabajan bastante con esto saben que es simple, creas ng, new y empiezas a crear los módulos sin problemas y empiezas a darle el nombre del módulo y ya está. Con eso tendrían toda la aplicación de Angular y pueden crear sus aplicaciones. Entonces, si no saben cómo crear aplicaciones en Angular, les dejo en el repositorio el código. La idea es crear tres módulos, ¿no? Si ven aquí,
en nuestra carpeta módulo, el app módulo es por defecto el módulo principal de Angular. Angular siempre te viene con un módulo principal y un componente principal, si quieren agregarlo, ¿no? Después tú ya vas agregando en las rutas para que cargues por lazy load o en las rutas fijas, como tú quieras, los módulos que sean hijos o lo que necesites, ¿no? Entonces, vamos a, para que puedan ver esto, voy a cerrar esto de acá, que un poco puedan ver cómo es que se están poniendo los módulos aquí, ¿no? Entonces aquí yo tengo tres módulos. El shared, que lo he puesto de manera aquí en las rutas, a veces no es necesario, quizás el shared va a ser cross o el core va a ser cross, lo he puesto en las rutas a modo de ejemplo. Pero si tienes un feature module que se llama student, ¿no? Entonces tenemos un core, un módulo share y un módulo de estudiantes. Ambos se cargan en lazy load, tienen su path, etc. Entonces, una de las cosas que tú debes hacer en tu proyecto es crear tu módulo core, lo principal, así. Tú tienes que tener un core sí o sí. ¿Y qué es lo que va a tener este core? Bien, el core va a tener una estructura parecida a esta, en la cual tú vas a poner los componentes generales de tu aplicación. ¿A qué me refiero componentes generales? Por ejemplo, en tu aplicación o en toda aplicación tiene un header y un footer, ¿no? Y un sidebar por ahí, ¿no? Un sidebar a la izquierda o a la derecha, como sea. Entonces tú deberías agregar esto en el core como componente genérico, ¿no? Un navbar, un sidebar, ¿no? Vas a tener componente genérico. Que el navbar va a ser reutilizable, bueno, ya eso es en discusión después y lo puedes mover. Pero lo normal es que el navbar sea para toda tu aplicación y la mayoría de veces eso lo tienes como un footer o un header arriba que siempre aparece. Entonces, ya ahí ve cómo lo organizas, pero vas a tener un navbar, un sidebar que siempre lo vas a reutilizar. Entonces la idea es poder crear estos componentes y meterlos ahí para que los puedas utilizar, para que estén ahí en un módulo core. ¿Qué más también puedes poner? Por ejemplo, los guards, ¿no? Los guards que se utilizan en el routing para poder agregar seguridad. No, digamos, yo necesito un guard de autenticación, que tengo mi login, tengo una parte de mi aplicación que es pública, estudiantes, que es pública, por ejemplo, mi módulo de estudiantes. Tengo algunas cosas que son públicas, otras que no, que son privadas. Entonces, o que para entrar a toda esta aplicación necesito un login. Bueno, aquí en los guards tú puedes crear guards para poder decir, oye, revocar accesos o permitir el acceso a cierta ruta. Eso lo puedes crear acá, ¿no? Puedes poner no authorization. ¿Qué más puedes poner acá? Es intersectores. Lo común, yo creo que la mayoría que ya tienen algún tiempo o han intentado hacer algunos ejemplos en Angular, cuando tú trabajas con Angular y haces un request o una petición a un servidor y necesitas estar autenticado, lo haces, no sé, por algún JSON Web Token, ¿no? Entonces ese token se intersecta en cada request, en cada llamada que haces HTTP. Para eso, los tokens tú puedes ponerlos aquí en una carpeta intersector, porque van a ser como que el core, van a ser genéricos y van a ser para todos los requests que hagas en tu aplicación. Entonces, puedes ponerlo aquí en tu módulo core para que se instancie, ¿no? Esa es una de las cosas que te ayudaría mucho a organizar tu proyecto. Modelos, aquí hay un debate, ¿no? Quizás modelos, algunas personas lo ponen en cada módulo, otras personas dicen, no, todos los modelos deben ir en core. Eso depende. Yo creo que aquí yo no quiero generar más debate de lo que ya hay por ahí en las redes y que estuve la vez pasada debatiendo con otra persona también. Esto depende de cómo lo quieras organizar tú. Yo no veo ningún problema en que se puedan poner los modelos en el core, si es que lo sabes organizar y van a estar accesibles para todos. Si se te hace muy complicado, son demasiados modelos y prefieres que los modelos estén dentro de tu módulo porque no sé, tienes distintos teams y cada team trabaja en un módulo distinto, entonces ya, bueno, pon cada modelo dentro del módulo que trabaja, no sé, estudiantes con su modelo o puedes tenerlo acá. Eso depende de ti, es cómo te organices con tu equipo. Servicios, sí, por ahí vas a tener algunos servicios genéricos. Y la clásica, los útiles, ¿no? ¿Qué vas a poner en útil? Yo me acuerdo que la última vez que estuve en una aplicación Angular que tenía que refactorizar para que sea escalable, porque esa aplicación era un desastre,
Me creé algunas funciones útiles que movía el core, que eran como, por ejemplo, habían una extensión de un array que hacías ciertas operaciones con array que lo habían hecho ellos solo para hacer, porque el negocio lo pedía. Entonces un array extend se creó que puedes hacer, puedes poner otras cosas utilitarias, no sé, como poder crear, no sé, o hacer un parser de algún formato JSON que necesites, puedes ponerlo ahí. Todas las funciones que tengas utilitarias lo puedes meter en un core. Entonces todo este módulo core tú lo vas a tener ya centralizado para que lo puedas agregar donde quieras. No necesariamente una ruta, la idea es que tu core lo cargues con tu aplicación, cross aplicación, para que los demás módulos puedan consumirlo, ¿no? O puedan utilizar todo lo que tiene el core. Esa es la idea, ¿no? Igual tu carpeta compartida, shared, te ayuda a que puedas tú crear cosas compartidas. La mayoría que hace es decir, ah, ya, tengo una aplicación, ah, ya, está creciendo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a crear una carpeta compartida, ¿no? Y al crear la carpeta compartida, lo único que haces es meter todos los componentes, todos los componentes que te, que por así decirlo, están repitiéndose en tu aplicación. Entonces dices, ya, mira, si nosotros tenemos una aplicación con 20 módulos y tenemos, no sé, un search que se repite en varios módulos y una grilla que se repite, ah, ya vamos y lo metemos en componentes, ¿no? Creamos una carpeta share, compartida, metemos componentes ahí. Tengo directivas, lo metes ahí, pipes, no está mal, está bien. O sea, todo lo que puedas reutilizar internamente en los módulos lo puedes poner ahí tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú quieres hacer cosas escalables, tienes que ver en qué medida vas a ir haciendo la escalabilidad. Por ejemplo, digamos, hoy día tu aplicación crea, no sé, que es de estudiantes, tiene que hacer un registro de estudiantes y unos profesores que cuelgan notas para los estudiantes. Entonces, y digamos que es como un CMS, pero un e-learning, ya un e-learning en web, ¿no? De las que startups que tenemos hoy en día, ¿no? De todas las que tienen enseñan online, que es muy vital hoy en día. Entonces ya, vamos a tener un calendario que necesita agregar un day range, por ejemplo. Entonces ese day range que agrega una fecha inicio, una fecha fin, que pueden ser meses para un curso, para una tarea, para lo que sea, lo que tienes que hacer con este componente dice, ya, lo va a usar varias gente, tenemos que compartirlo, entonces lo mandamos a compartidos. Bien, lo copias ahí. Pero ¿qué pasa? Si es que no solo este componente se vuelve tan famoso que no es solo todos los módulos lo usan, sino que más adelante tú creas otra aplicación y también necesita un componente de ese tipo. Ya, aquí ya estamos hablando de que no vamos a ir y crear otra carpeta compartida en otra aplicación y vamos a copiar el mismo componente. No, ahí ya vamos a que tenemos que crear una librería de componentes, ¿no? Eso apunta a que tus proyectos son muy grandes, tu desarrollo es grande, tus productos son muy grandes y necesitas hacer, no sé, algún patrón de diseño o un design system en el cual tú necesites tener componentes que se puedan reutilizar cross application, no cross module. Entonces ahí ya entra el de crear librerías de componentes o librerías de algunos elementos UI que necesites. Si no, si te basta con usar Material de Angular, pues Angular Material pues basta y sobra, perfecto, ¿no? Pero si por ahí necesitas algún otro componente que no tiene Angular Material, puedes o personaliza los componentes de Angular Material, quieres hacer un custom en tu empresa, pues te creas una librería o simplemente los tienes en una carpeta compartida. Ahí te digo las dos opciones que puedes hacer para poder hacer escalabilidad. Por ejemplo, qué es lo otro que tienes que hacer? Bueno, crear módulos para todas las funcionalidades de tu proyecto. Y esto creo que es la parte más difícil. Cómo crear módulos para todos tus proyectos. ¿Por qué? Esto me lo pidieron por interno. Hace unas, si no recuerdo, 2 semanas antes de que dejara de hacer mi último streaming, porque estuve alejado un tiempo de esto, estuve debatiendo un poco algún tema de arquitectura para poder hacer, porque me topé con una persona que era de otro país que necesitaba hacer una arquitectura escalable. Tenía una aplicación, ella trabajaba para una startup, para una empresa que no puedo decir el nombre, pero esta aplicación había crecido demasiado. Entonces, al crecer demasiado, se habían dado con el problema que no podía ser
no podían crecer más o se les complicaba. Entonces era un, un tema organizarse. Entonces tuvimos una pequeña discusión y me di cuenta que ellos ponían todos los módulos, habían dividido módulos y tenían cerca de 20, más de 20 módulos, casi estaban llegando a los 30 módulos. Y cada módulo tenía alrededor de 15 componentes. Entonces, ¿cuál era el problema? Habían metido todo en un solo módulo app y demoraba una vida para cargar la aplicación. Entonces, una de las recomendaciones, por supuesto, fue que use LazyLoad. Ya, está bien, vamos a usar LazyLoad. Perfecto. Mejoró en algo. Pero lo otro es, la aplicación iba a seguir creciendo. Y la estructura de proyectos no convencía. Entonces, la idea, y aquí les comparto un poco algo que manejamos esa vez, era, por ejemplo, si lo pueden ver, de que ellos tenían un módulo de estudiantes, un módulo de docentes y un módulo de planteles, ¿no? Era como que querían hacer una pequeña intranet para el tema de los estudiantes que tenían que subir notas y todo eso. Entonces, organizar esto era difícil, era un producto que ellos lo tenían y lo vendían a prácticamente todo un país. Entonces, era complicado, muy complicado, pero uno de los approach fue decirle, oye, mira, Angular o la mayoría de temas de frontend, tú puedes usar un Future Based Approach, ¿no? O sea, decir, oye, vamos a decir que los módulos hoy en día van a trabajar basado en las características, vamos a separar toda la aplicación en los módulos según las características que tienen. Por ejemplo, yo voy a decir que tengo un módulo de estudiantes, un módulo de docentes y un módulo de planteles. Dentro de estudiantes, yo voy a tener un dashboard inicial, ¿no? Que van a ser mis primeros componentes y después yo voy a tener mis componentes de administración, de registro de resultados, ¿no? Y en cada uno yo tengo los componentes y las páginas, ¿no? Que aquí viene un poco de que el concepto de que tú trabajes y es recomendable que sepas cuál es la diferencia entre usar un dumb component y un smart component, ¿no? Lo que llaman componentes tontos y componentes inteligentes, ¿no? Aquí un resumen, componentes tontos básicamente son los que no tienen nada de lógica, son una pasarela de inputs nada más de valores y ya está. Y los inteligentes son los que ya tienen algo por ahí que hacer alguna llamada a un servicio, cargan datos. Entonces, esto es lo que prácticamente tienen. Más adelante voy a ver si puedo explicar un poco esto, pero es uno de los conceptos. Si no sabes, puedes buscarlo en internet, hay un montón. Inclusive el Angular también te hace la diferencia entre Smart and Dumb Component. Es un tema que deberíamos. Entonces, cuando tú divides por módulos, también divides los componentes en Smart y Dumb, ¿no? Cada uno. Y así vas ordenando tu aplicación. Este fue un poco el cómo le expliqué algunas de las mejores formas que pueda con las componentes que ella tenía, ¿no? Para poder organizarlo de mejor manera. Esto es a grandes rasgos. Claro que ella se tenía que hacer el cambio o el refactor a, imagínense, casi 30 módulos, era un montón. Pero ya ahí armándolo de esa manera ya podíamos decir que era una aplicación escalable, porque antes no me acuerdo, no creo que no tengo la versión anterior de cómo estaba organizado. Por ahí lo debo tener en mis conversaciones, pero era un desastre. Eso me llevó a poder hablar de ese tema el día de hoy y poder aclarar un poco que aunque sea algo muy fácil como crear una estructura de proyectos que sea escalable y que sobreviva en el tiempo, es algo en que todas las personas se complican la vida. Así que por aquí espero las personas puedan verlo y también estoy dejando mi videíto. Aquí se va a quedar en YouTube para explicar esto. Entonces, no nos compliquemos la vida. Si tú utilizas esos approaches de crear siempre un core, un share y tus feature módulos, créeme que poco a poco, a medida que vaya creciendo tu aplicación, va a seguir ordenándote de manera correcta. Pero si no tienes esto y después tienes que hacer un refactor, te recomiendo que te des un punto, un sprint, 2 semanas, que es date un punto para mover todo y migrarlo a este tipo de estructura de folder. Que suena sencillo hacerlo ahorita, no es como crear unas carpetas y empezar a construir, pero cuando tú tienes demasiados componentes, es complicado, es trabajo. Entonces, por ahora, quédense con que no es solo hacer aplicaciones escalables, no conlleva solo a crear la estructura de folder, conlleva a saber patrones para poder hacer aplicaciones escalables. Conlleva a crear capas que te puedan ayudar
a hacer escalable las cosas, ¿no? Capas como las que yo les mostraba. Si no estuvieron antes, pero crear capas como esta, ¿no? En ese tipo. Entonces, hay que crear capas de ese tipo para poder hacer un proyecto escalable. No es solo tratar y organizar las carpetitas y ya está, como te dicen quizás tu Scrum Master o quien esté ahí te diga, no, si es solo organizar carpetas y ya. No, tienes que saber conceptos como esto, ¿no? Que hablé antes de escalabilidad. Entonces, y lo cual, sabiendo esos conceptos, ya se ve reflejado aquí en tu código. Se ve reflejado en tu código cómo puedes organizar todo, ¿no? Es algo que poco a poco se va aprendiendo con la experiencia, pero que hoy en día te lo explico de manera rápida para que lo puedas tener. Voy a dejar este proyecto en GitHub para que lo puedas revisar un poco. Y también voy a crearme un siguiente video para poder enseñarles cómo crear aplicaciones en Angular de manera rápida y consumir un API. Es prácticamente sencillo y súper fácil, ¿no? Haciendo una aplicación. Por ahí quizás con Progressive Web Apps. Bien, espero les haya gustado esto. Sé que hay personas que me han escrito en el inbox esta semana, bastantes, preguntándome por temas o cursos de Angular o más conceptos de Angular o temas de escalabilidad y arquitecturas. No he podido responder porque estuve un poco ausente por temas de salud, pero ya estoy de nuevo regresando a poder hacer los streaming, así que si tienes alguna duda déjame tus comentarios. Si por ahí necesitas algún consejo o links o cosas, te puedo pasar el, algunos tips o algunos links de interés para que puedas aprender y de paso puedas tú trabajar o solucionar los problemas que necesites, ¿no? Gracias a todos los que hoy día estuvieron viendo este video, también gracias a los que me escriben en interno y los que están suscritos al blog. Aquí en el canal de YouTube pueden ver los links de mi Instagram, mi blog, para que puedan seguirme. Ahí escribo casi semanal, intento escribir sobre temas de tecnología y front-end para que más gente pueda aprender sobre esto. No es complicado, yo se los digo así, no es complicado, es solo tener los conceptos necesarios. Prácticamente todas las cosas que podemos ver están en internet, pero están dispersas. Nadie te dice, oye, mira, para poder refactorizar tu aplicación y ser escalable, tienes que hacer esto y esto y lo otro. Tienes que hacer un core, un share y unos feature models. Nadie te lo va a decir. Probablemente vas a estar horas buscando y vas a decir, una gente te dice, ah, no, tienes que crear esto, ah, no, tú tienes que hacer esto, otro. Al final tienes que empezar a adaptarlo. O sea, hay tres cosas básicas que yo he visto, basada en mi experiencia, que tienes que crear sí o sí. Y después de eso ya puedes ir agregando más, puedes ir creando librerías y, y nada más. Eso es todo. O sea, no hay por qué complicarnos la vida con poder hacer aplicaciones escalables si es que los pensamos desde un inicio. Si ya lo piensas cuando ya es tarde y la aplicación está, bueno, date el tiempo de refactorizarlo, que me ha pasado algunas veces el tiempo de refactorizarlo para poder hacer eso. Entonces, sin más que decir, espero les haya gustado este pequeño streaming hoy día, este pequeño tutorial que queda aquí en mi canal de YouTube y muchas gracias por seguirme, por verme y los espero el siguiente viernes a las 4 y si no les gusta a las 4 pm pues díganme algún horario en el cual les guste que estén estos streaming o estos temas de enseñanza y cualquier cosa ya saben escríbanme en YouTube, estoy en Instagram, pueden escribirme a mi blog, ahí también pueden dejar sus comentarios y muchas gracias con todos ustedes. Hasta la próxima.